vamos a dar paso al segundo de los ponentes. Él es Ícaro Moyano, periodista, inmerso en Internet ya desde hace un montón de años. Empezó su carrera vinculado a cadenaser.com para luego especializarse en contenidos tecnológicos en elpaís.com. Ha sido colaborador de diferentes medios de comunicación. Ha sido también, ha desempeñado el cargo de director de comunicación de Twenty. Y en los últimos tiempos está vinculado su actividad profesional a la agencia Wink TDD en estrategias de distribución. Además se edita la tejedora.es, un blog que gira en torno a las tendencias de la red, y también se dedica a impartir conferencias en diferentes universidades, cursos de posgrado, seminarios, etc. Su ponencia esta mañana en este foro lleva por título Plataformas sociales para nuevas formas de comunicación. Os dejo con ella. Es sobre todo que soy mucho más mayor que vosotros. Pero esto son buenas noticias. Si yo repaso mi carrera de los últimos 15 años, la mayor parte de los trabajos que yo he hecho no existían cuando empecé a estudiar lo que lo estudiáis vosotros. Así que probablemente, no sé si el primer trabajo, pero el segundo trabajo que hagáis, y probablemente todos los siguientes antes de que cumpláis 40, son labores que tienen que ver con el periodismo, pero que hoy no existen. A lo largo de los últimos 100, 150 años, es muy probable que las generaciones de periodistas anteriores a la nuestra hicieran exactamente el mismo trabajo que hicieron en el periódico cuando entraron, o en la radio, o en la tele, o en una agencia. Los ciclos del periodismo eran bastante lentos y tenían que ver con cambios industriales muy grandes, tenían que ver con la llegada de la tele, la llegada de la radio, la llegada de Internet, y eso generaba uno o dos perfiles profesionales nuevos. Probablemente lo mejor que nos ha pasado con la llegada de Internet es que la multiplicidad de perfiles profesionales vinculados al periodismo se ha multiplicado. Ahora, cada año y pico necesitamos desde los medios, desde las agencias, perfiles profesionales que hace 2 años no existían. Si bien el escenario de los medios probablemente es malo, porque da la sensación de que es malo, la perspectiva laboral tampoco es tan negativa. No es tan negativa porque probablemente vais a poder dedicaros a cosas que hoy ni tan siquiera tenéis en la cabeza o que hoy pensáis que no existen. ¿Por qué digo esto? Esto cada vez es más sencillo de ver. Eso que veis ahí es un contenido del New York Times. Cuando vosotros pensáis que es un objeto periodístico, ¿cuál es la unidad mínima del periodismo? Probablemente pensáis en la noticia. El reportaje, la noticia, pensáis en algo compuesto por realmente muchos objetos distintos. Pensáis en algo que está compuesto por un titular, un subtítulo, una entradilla, un texto, una entrevista, una foto, una pieza de vídeo. Todo eso no es una unidad mínima. La unidad mínima es cada uno de los elementos que lo componen. Vosotros que sois usuarios de redes sociales sois conscientes de que muchas veces no compartís una noticia entera, no compartís toda la entrevista con alguien. Cogéis solamente las comillas que os interesan, o solamente la foto, o solamente un párrafo. El hecho de que cada vez tengamos unidades mínimas más pequeñas también mejora la calidad del resultado final porque nos permite hacer cosas como las que veis ahí. Y lo bueno de esto es que la gente que lo hace se llama periodista pero se apellida más cosas. Eso es la evolución del voto entre Hillary Clinton y Bernie Sanders en las primarias para el Partido Demócrata Americano. Y te permitía dibujar en cada uno de los barrios de Nueva York quién había votado a cada uno de los candidatos en función de nivel económico, edad, nivel de estudios, aparte de los barrios. Esto está hecho por periodistas que prefieren llamarse analistas de datos, que prefieren llamarse expertos en UX, que prefieren llamarse gente que hace narrativa. Y esto probablemente es una experiencia mucho más completa gracias a Internet de lo que podría ofrecer el papel o la televisión, porque nos permite a nosotros mismos, navegando por los datos, tomar conclusiones y generar nuestros propios titulares. Si esta forma de trabajar la aplicas a un medio completo, el medio se convierte en algo mutante y en algo mucho más interesante. Probablemente aquí hay como dos escuelas, ¿no? En Internet no te gusta el Guardian y no te gusta el New York Times. A mí me gusta mucho más cómo trabaja el New York Times en el medio digital. El New York Times tiene probablemente la unidad de gráficos más potente de todos los medios grandes. La unidad de gráficos está compuesta por expertos en análisis, expertos en diseño, periodistas, programadores, gente que hace Big Data, y lo que intentan es darnos experiencias de lectura más allá del texto.
y generarnos objetos que podamos consumir en espacios sociales más allá de una foto. Esa es una fórmula muy sencilla. Es cómo puedes usar recursos como los GIF para generar contenido que los usuarios del periódico puedan compartir más allá del medio. En España no tenemos... Bueno, estamos teniendo cada vez más gente que se dedica a hacer esto. Pero yo creo que el cambio se producirá cuando nosotros mismos, como periodistas, nos planteemos que en las redacciones no podemos estar solos. Si miramos cómo era una redacción de un periódico hasta hace 5 o 10 años, en las redacciones de los periódicos estaban a un lado los periodistas, a otro lado los maquetadores y los fotógrafos que entraban y salían. La redacción a la cual vosotros tenéis que llegar, la redacción en la cual nosotros tenemos que trabajar en los próximos años, tiene que tener perfiles profesionales más diversos. Tiene que tener analistas, tiene que tener programadores, tiene que tener diseñadores, tiene que tener expertos en infografía, tiene que tener sobre todo muy cerca toda la gente de métrica y analítica, porque la posibilidad fundamental que nos ha ofrecido Internet desde que lo tenemos con nosotros es que ahora sabemos realmente qué le interesa a nuestros lectores. Y si sabemos realmente qué le interesa a nuestros lectores, podemos tomar mejores decisiones a la hora de hacer contenidos. Cuando comprábamos un periódico hace 10 años, lo que estábamos comprando era una vaca. Tú comprabas 72, cuando tenían 72 páginas los periódicos, y no tenías posibilidad de comprar menos de 72 páginas. Eso era un negocio muy parecido al de la ganadería. Quisieses lo que quisieses, tenías que comprar una vaca entera. Probablemente el primer salto revolucionario que nos ofrece Internet es tener la posibilidad de, en vez de comprar toda la vaca, comprar solo aquellos cortes de carne que nos apetece consumir ese día. Cuando vemos cómo se compone el tráfico de los medios digitales, lo primero de lo que nos damos cuenta es que no todo el tráfico viene de la portada, cada vez menos tráfico viene de la portada, cada vez los lectores entran a contenidos más profundos o más lejanos de la portada porque son los que les interesan. Hemos pasado de tener un negocio que tenía mucho que ver con la ganadería a estar en un negocio que tiene mucho que ver con la carnicería. Y esto es interesante porque si miramos el precio al que se vende el kilo de carne de una vaca, el precio de carne al que se vende el kilo de carne de una vaca es muy bajo. En cambio, si compramos la carne pieza a pieza, el precio total siempre es más alto. O sea que es más valioso que entendamos que tenemos que poner en valor exactamente un contenido, que sigamos esforzándonos en que un lector tenga que consumir todo nuestro medio. Esto luego le generará un montón de jaleo a la gente de negocio, le generará un montón de jaleo a la gente de publicidad o de suscripciones o de donde quiera que nuestro medio se financie. Pero para nosotros como periodistas probablemente es muy interesante, porque antes íbamos subido en un barco en el cual había otros 60, 75 o 80 contenidos y ahora tenemos la posibilidad de reivindicar la calidad de nuestro contenido, de buscar para nuestro contenido nuestra propia audiencia, de construir nuestra marca como periodistas, no solamente por la cabecera en la que trabajamos, sino también porque hemos acostumbrado cada vez a más lectores a que nos busquen a nosotros, a que consumen los contenidos que nosotros estamos haciendo. Porque probablemente tenemos que desandar una parte muy importante del camino. Hubo una generación de expertos en periodismo digital en este país que hace 15 y 10 años nos dijeron que el contenido era commodity, que el contenido no era importante, que la marca periodística no era importante, que el contenido tenía que ser corto. Yo recuerdo a un experto que decía que tenían que ser siempre menos de 6 párrafos para leer Internet. Y hoy hay una generación entera de periodistas digitales en este país que se creyeron que el periodismo en Internet era menos de 6 párrafos. Eso no es verdad. Nunca se ha leído tanto. Nunca se han consumido contenidos tan largos. Nunca se han compartido reportajes tan profundos como los que se comparten, producen y distribuyen ahora. El habernos quitado la limitación de los caracteres que teníamos en el papel, quitarnos la limitación del tiempo que tenemos en la radio, quitarnos la limitación del metraje que tenemos en televisión, no tiene que ver con hacer las cosas más cortas y más fáciles de consumir. Muchas veces tiene que ver con hacer todo lo contrario. Hacer contenidos más profundos, hacer contenidos más largos, hacer contenidos que se compongan de objetos mínimos cada vez más sofisticados, porque es eso lo que una parte muy importante de la audiencia está buscando. Nos lo encontramos en España con casos como Jotdown, que hace esas entrevistas que no hay cristiano que se lea, son como, no sé, 7.000, 8.000, 9.000 caracteres, pero vemos que entre los nuevos medios que funcionan en otros países, cada vez hay medios que profundizan más y que hacen contenidos más extensos, desde QZ hasta Vulture, hasta los reportajes largos de Vice. Ya tenemos una generación de medios de comunicación que funcionan en audiencia
que han desechado lo de que el periodismo digital es cortito y al pie y han apostado por un periodismo digital que tiene que ver con exactamente todo lo contrario, con poner en valor la profusión o la calidad en lo largo del contenido. Eso, por cierto, que veis es un reportaje de gastronomía del País semanal, cuyo tiempo de lectura está por encima de los 15 minutos. Y todos los fines de semana, cuando Sacha publica estos reportajes, está entre los 5 contenidos más leídos del país. Pero llegados a este punto en el cual ya sabemos que nuestra audiencia está dispuesta a consumir contenidos más largos y sobre todo que está dispuesta a consumirlos en otros sitios, ¿por qué no nos damos la posibilidad de desnaturalizar la matriz de nuestro medio y generar otro tipo de relato? Esa cosa de que los periódicos hacen texto, las teles hacen vídeo, las radios hacen audio, ¿exactamente por qué? Probablemente no. Esto responde a la pereza o a la forma de trabajar que tenían generaciones anteriores de pegar la naturaleza del medio a la naturaleza del contenido. Son medios nuevos, probablemente como vais, los que nos demuestran que el vehículo, no sé si es el vehículo, o la herramienta de difusión más importante que hay en Internet ahora mismo es el vídeo. Y ellos, que no eran una empresa específicamente dedicada a generar vídeos, se han convertido en una grandísima productora de contenido audiovisual. Eso que veis ahí es un reportaje sobre una fiesta zombie en Navalcarnero, que fue la semana pasada. Ni idea de que había una fiesta zombie en Navalcarnero. El vídeo, cuando sacamos este pantallazo el domingo, llevaba 3.5 millones de reproducciones en 3 días. 3,5 millones de reproducciones en 3 días está muy por encima del consumo de vídeo que tiene un medio digital en España. ¿De qué se ha dado cuenta Vice? Vice se ha dado cuenta de que el equilibrio de consumo ha cambiado. Que ahora mismo el 60% de lo que navegamos por Internet lo navegamos desde el móvil. ¿De qué más se ha dado cuenta? Que de ese 60% de tráfico que les viene desde el móvil, hay una parte enorme, más de la mitad, que es tráfico proveniente de redes sociales. Twitter en una medida más modesta, Facebook cada vez más. Y lo último de lo que se ha dado cuenta es de que a los usuarios les gusta compartir contenido, pero les encanta compartir contenido en vídeo. Cuando tu gente de métricas te trae este tipo de conclusiones, tú puedes hacer dos cosas. Puedes seguir empeñado en que la gente entre por tu portada a leer texto, o puedes renunciar a una parte muy importante del tráfico de tu portada y tener un equipo dentro de la redacción que trabaje cada vez más para hacer contenidos en vídeo que funcionen bien de forma nativa en plataformas como Facebook. Porque es así como estos señores consideran que se construye una marca periodística. Una marca periodística se construye desde la humildad de saber que no todo el mundo va a llegar a los contenidos por tu portada, desde la humildad de saber que no todo el mundo quiere leer exactamente las noticias en el orden en el que tú se las ofreces, y apostando por contenidos que los lectores puedan no solamente ver, sino que sobre todo puedan recomendar en espacios sociales. Porque la posibilidad de crecimiento desde la portada cada vez es menor. Vemos que el tráfico desde portadas en los medios de comunicación, que siga creciendo, es muy complicado. ¿Y cuál es la puerta por la cual cada vez nos entra más tráfico? Cada vez nos entra más tráfico a todos por redes sociales. Si durante unos años fueron los buscadores los que te traían paracaidistas, gente que buscaba algo en Google, lo encontraba de tu página y se iba, ahora la mayor parte del tráfico nuevo que nos llega o que llega a los medios de comunicación llega por plataformas sociales como Facebook y como Twitter. Y es ahí donde tenemos un granero de lectores nuevos que podemos traer hacia nuestros medios. Y si te atreves, lo siguiente es directamente romper todos los códigos habituales de generación de consumo y irte exactamente a donde están los lectores. Renunciar al tráfico, renunciar a las visualizaciones, renunciar a los usuarios y pensar que trabajas para construir una marca. Que como medio de comunicación tú trabajas para construir una marca y si la marca es fuerte, ya vendrá la gente de negocio luego a ser capaz de generarle un rendimiento económico. Eso es un pantallazo del Snapchat de Jimmy Fallon, que el día que tuvo a Hillary Clinton, la parte más gamberra de la entrevista la hizo en Snapchat. ¿Esto hay forma de venderlo en el corto plazo? No. ¿Esto hay forma de sumarlo de forma consistente a la audiencia de la televisión? No. ¿Esto es bueno para el programa de Jimmy Fallon? Esto es buenísimo para el programa de Jimmy Fallon. ¿Cuál es la lógica de consumo del programa de Jimmy Fallon? Jimmy Fallon sabe que en directo en la tele cuando se emite tampoco le ve tanta gente más de la que le veía hace unos meses. ¿Pero de qué se da cuenta? De que en su canal de YouTube cada vez le ve más gente. ¿Y qué ha aprendido en los últimos meses? Que la mayor parte de la gente que le ve en el móvil. Y en Estados Unidos,
La plataforma de consumo más grande para usuarios jóvenes y adolescentes ahora mismo es Snapchat, que ha hecho trasladar una parte de la experiencia del programa al sitio donde está la gente que le ve. Ha renunciado al ejercicio de ego, de decir, la audiencia vendrá a buscarme, y lo que ha hecho es el camino de humildad de yo voy a ir a donde está mi audiencia a construir mi marca. Esto que hace Jimmy Fallon en Estados Unidos lo hace Dani Mateo en los 40 principales con You, donde todos los días tiene un contenido que no responde estrictamente a la lógica del programa, que se produce única y exclusivamente en Instagram Stories y que todos los días empiezan a ver miles de personas. La reflexión tiene que ver con que la construcción del éxito en periodismo no tiene que ver exclusivamente con la construcción de la audiencia, tiene que ver sobre todo con la construcción de la marca. Pero cuando nos enfrentamos al trabajo en redes sociales también tenemos que ser conscientes de que no jugamos un territorio 100% amable. Las redes sociales no son entornos neutrales, ni son estrictamente entornos de tiempo real. Cuando nosotros empezamos a publicar en Facebook o publicar en Twitter, pensamos que todo lo que nosotros publicamos ahora será consumido pronto y será consumido por todos aquellos que nos siguen. Toda la cadena de afirmaciones de esta frase es falsa. ¿Por qué? Porque detrás de Facebook, o entre Facebook y nosotros, entre Facebook y nuestra audiencia, hay un algoritmo, hay un motor que toma decisiones más allá de las que tomamos nosotros. Yo no sé si sabéis que cuando tú tienes una base de fans en una página de Facebook, no todos tus fans ven lo que publican y en función de lo bien o lo mal que lo hagas, más gente o menos gente te verá. Eso que veis ahí, que es una publicación con 5 likes y un compartido, pertenece a una marca de gran consumo y es una página con 300.000 seguidores. El peligro fundamental del trabajo en redes sociales es el alcance cero. ¿Qué significa el alcance cero? El alcance cero es haber recorrido entero el camino de la relevancia. Cuando nosotros publicamos en Facebook, Facebook decide enseñarle nuestro contenido, pongamos a aproximadamente un 20% de la gente que nos sigue. Y en función de cómo reaccione ese 20% de la gente, se lo enseñará a más o se lo enseñará a menos. Si nuestro contenido no le gusta a ese primer 20% de nuestros seguidores, la próxima vez que publiquemos, Facebook en vez de un 20 se lo enseñará un 18. Y luego un 16, y al final acabaremos en eso. Que nosotros hemos construido una comunidad en Facebook a la cual le damos contenido, pero Facebook, como es el intermediario, ha decidido no enseñárselo porque en algún momento nos hemos convertido en irrelevantes. Normalmente cuando empezamos a trabajar como medio de comunicación en Facebook, al mes, a los 2 meses, nos hacemos la pregunta si estamos publicando mucho o poco. La respuesta es siempre la misma, mucho. Probablemente publicando menos lo haremos mejor y no tendremos el peligro del alcance cero. Y con Twitter nos pasa una cosa muy curiosa. Si Facebook es un campo estratégico de trabajo para los medios de comunicación, Twitter es escenario táctico. Twitter es esa frase que es mentira, ¿no? Que 5 tácticas seguidas son una estrategia. 5 tácticas seguidas no son una estrategia nunca, excepto en Twitter. En Twitter sí es verdad que encadenar trabajo táctico puede ser bueno para la construcción de la audiencia o para la construcción de una marca. Porque Twitter nos permite encadenar una ola detrás de otra o encadenar un éxito detrás de otro si somos capaces de sumarnos a la conversación de lo que la gente está hablando. Probablemente lo que hacemos mal cuando trabajamos en Twitter es que intentamos generar nosotros el escenario del debate. Intentamos provocar nosotros de qué se habla. Y tiene mucho más sentido cuando trabajamos en Twitter sumarnos al debate que ha generado una comunidad, mejor que intentar imponerles un debate por nuestra cuenta. Al final de lo que nos damos cuenta es de que cuando nacieron los periódicos, su escenario industrial de trabajo era la imprenta. Cuando llegaron las televisiones, era la emisión, su escenario industrial, y una caja que toda la gente tenía en casa. Cuando llegó la radio, era el espacio radioeléctrico. Y cuando ha llegado Internet, la industria alrededor de Internet es mucho más grande de lo que podría parecer. Y es mucho más sofisticada y nos obliga como profesionales de los medios a trabajar con cada vez más empresas, cada vez más tecnología, a renunciar a partes más importantes de nuestra tecnología para incorporar partes de tecnologías de otras empresas. Eso que veis ahí es cómo intentamos definir en el país, cuando yo trabajaba allí en 2011, la cobertura en directo de las elecciones que acabó ganando Mariano Rajoy. De lo que nos dimos cuenta es de que si todo el espacio de la portada del país era contenido del país,
no iba a funcionar. No iba a funcionar porque la gente iba a estar con la radio puesta, probablemente con la tele, con el móvil viendo internet y no solamente viendo lo que contaba en el país, sino comentando en Twitter cómo iba el recuento electoral o compartiendo en Facebook noticias y fotos. ¿Qué intentamos? Separar o abrir la portada del periódico para incorporar tecnología de otras empresas. Si a algunos os gusta el código, si miráis el código de una página de un periódico, de la página del País, de la página del Mundo, de la página del Correo, os daréis cuenta que bajo el paraguas del Correo o bajo el paraguas del País convive tecnología de entre 15, 20 o 30 otras empresas. Que la construcción de un medio de comunicación, en la parte técnica o en la parte industrial, no se hace, o cada vez se hace menos, solo con tecnología propia, sino que es fundamental integrar tecnologías de otros. Si consumís medios como BuzzFeed o como Vice, os daréis cuenta de que la mayor parte de la tecnología que usan para llegar a ti como lector no es tecnología propia, sino que es tecnología que han desarrollado terceros y que a ellos les ayuda a ponerse en contacto con los lectores. Y esto nos lleva a intentar pensar en qué situación quedamos nosotros como periodistas, si estamos mejor o peor de lo que estábamos hace 10 o 15 años. Decir que estamos mejor cuando en los últimos años en España se han despedido cerca de 6.000 periodistas y cuando las ofertas de empleo a las cuales vais a llegar vosotros probablemente sean por menos dinero de las que vio mi generación hace 20 años, decir que estamos mejor así es muy complicado. Porque probablemente vais a llegar a condiciones salariales y condiciones laborales al mercado de los medios peores que los periodistas de hace 20 años. Pero también es verdad que la posibilidad que tenéis de construir personalidad periodística es mayor que la que tuvimos nosotros. Y es en ese equilibrio donde a lo mejor podéis sacar una ventaja. La construcción de las estrellas mediáticas de los últimos 30, 40 o 50 años tenía que ver estrictamente con que la cabecera en la que trabajaban quisiese hacerles famosos o les diese espacio para conseguir gloria. Uno era columnista en un periódico porque empezó siendo columnista en un periódico local. Uno conseguía llegar a una tertulia porque tu editor o tu redactor jefe te mandaba una tertulia. Uno conseguía destacar sobre el resto de la redacción porque un jefe te dejaba destacar. Bueno, eso ya no es verdad. Ahora cuando lleguemos a trabajar a una redacción, traeremos con nosotros una parte de nuestra propia audiencia. Porque habremos construido una audiencia entre nuestros seguidores de Twitter, entre la gente que nos sigue en Instagram o aquella con la que estamos en otros sitios como Facebook. Tendremos la posibilidad desde el primer día de distinguirnos del resto de gente que tenemos en la redacción. Y tendremos la posibilidad de, asumiendo que la marca grande nos la dará siempre en la empresa en la que trabajamos, que la marca pequeña, la marca que defiende nuestro nombre y nuestro apellido como periodistas, la hayamos construido nosotros solos. Este es el Chapo Paolaza, es probablemente uno de los mejores periodistas que tiene Vocento. Es de los mejores reporteros que hay ahora mismo en España. Escribe en V, que es el suplemento de reportajes que podéis ver en el correo. Chapo es importante porque escribe muy bien, por supuesto. Chapo es relevante e importante porque tiene una ventana de exhibición muy importante, como es el grupo Vocento, porque trata grandes temas, porque sabe resolverlos. Todo esto es verdad. Toda la construcción anterior de la marca de un periodista, en el caso de Chapo, es verdad. Pero Chapo también ha conseguido algo que hace 20 años no se hubiese podido conseguir. Chapo ha conseguido generar su propia identidad. Tiene una comunidad, una legión que le sigue en Facebook, que le sigue en Twitter, con las cuales no solamente comparte lo que escribe, sino que sobre todo comparte cómo lo escribe. Probablemente lo que nos diferencia, o lo que nos va a diferenciar sobre todo a vosotros de los mayores de los periódicos, es que los mayores de los periódicos nunca le contaron a la audiencia cómo hacían los reportajes. En cambio, vosotros tendréis la posibilidad de escribir el reportaje mano a mano con los lectores, de abrir vuestro cuaderno de trabajo para que la gente que al final leerá el producto final se interese desde el principio en cómo estáis llevando a cabo vuestro trabajo. A los lectores de periódicos, a los lectores de medios, les gusta mucho consumir producto final, pero les encanta saber cómo trabaja la gente de los medios. Y gracias a nuestros espacios en redes sociales podemos contarle a nuestra audiencia cómo hemos construido el reportaje final. ¿Qué ha conseguido Chapo con esto? Chapo ha pasado de ser un reportero de calle a seguir siendo un reportero de calle, que es lo que más le gusta, pero aparte de tener también una columna, aparte de publicar un libro en un curso de San Fermines, tener una voz propia como periodista, al margen de la voz que le da su medio o completando la voz que le da su medio. Y esto es fundamental porque cuando vengan maldadas, cuando en la redacción alguien decida cortar por la línea de puntos y dejar a 20 compañeros en la calle, el hecho de que tú seas distinto o tú tengas tu propia
hay una nueva estirpe de periodistas que no responden a la directriz de un medio o que no responden a la naturaleza de un soporte. Antes había periodistas de papel, periodistas de radio, periodistas de tele, había periodistas del País, periodistas del Correo, periodistas de La Vanguardia. Ahora empezamos a identificar periodistas que nos gustan por los contenidos que hacen, independientemente de dónde los publiquen o de la naturaleza que tengan. Y eso es bueno porque nos da un espacio de crecimiento laboral distinto al que había hace 10 años. Este es Álvaro Esamí. Entonces, ¿qué voy a decir de Álvaro? Álvaro de Cózar trabajó muchos años en El País y ahora trabaja por su cuenta. Publica y distribuye sus contenidos en medios muy distintos, en la cadena SER, en el Confidencial, y ha dejado de pensar estrictamente en un texto para buscar siempre el mejor formato para la historia que quiere contar. Esto suena muy fácil decirlo, pero luego ¿cómo se hace? Si tenéis un rato, buscad en Twitter un usuario que se llama V, que es única y exclusivamente @V. Álvaro estuvo durante un montón de años en El País siguiendo las peripecias del que probablemente es uno de los policías más controvertidos de España, que es Villarejo. Y durante un montón de años estuvo siguiendo, intentando unir los puntos que colocan a este señor en las tramas policiales y políticas más importantes de los últimos 40 años de España. Al final, ¿cuál ha sido o cuál está siendo el resultado de su trabajo? El resultado de su trabajo es una experiencia sonora. Es un podcast que se emite en una plataforma privada de podcast que se llama Podium Podcast de la cadena SER, donde cada semana él sube un capítulo nuevo de las aventuras de @V. Pero esto es poco para contar toda la historia. Así que en paralelo, en redes sociales va colgando contenido cada semana del capítulo siguiente, de cómo ha llegado a un punto concreto de la investigación, de dónde se ha quedado seca una fuente, de dónde no es posible seguir avanzando. Pero luego además en su perfil personal cualifica, valora, completa la experiencia periodística de las cloacas del Estado. Este tipo de perfiles profesionales, como Álvaro de Cózar, yo creo que responden mucho a lo que va a ser el periodista como figura individual del escenario de los medios en el futuro. En alguien que no responde a un medio, pero que tampoco responde a un soporte. Que no trabaja única y exclusivamente para una cabecera y que no trabaja única y exclusivamente para un formato. Que en función de la historia será capaz de escoger el formato que mejor funciona y que en función del formato que mejor funciona sabrá encontrar el canal de distribución mejor para ese contenido. Pero ojo, porque solamente estamos hablando del periodismo de la comunicación en el lado de los medios, cuando probablemente donde se ha producido una revolución también de gran calibre es en la comunicación que hacen las empresas. Las empresas son un caudal fundamental de información para los medios de comunicación. Las empresas generan un montón descomunal de comunicación y cada vez más contenido de mayor calidad. Eso que veis ahí son notas de prensa. Yo he llevado la comunicación de Twenty, de Amazon. Yo no he publicado una nota de prensa nunca, básicamente porque no sé cómo se hace. Y porque me da la sensación de que la comunicación intermediada responde a un escenario que ya no existe. Si nosotros pensamos cómo trabajan los departamentos de comunicación de las empresas, y muchos de vosotros trabajaréis en agencias o departamentos de comunicación, lo que hacen es trabajar para estos señores, que son los clientes, pero intermediados por estos señores de aquí, que son los medios de comunicación. Yo genero una nota de prensa para que la lean los periodistas y que los periodistas la reformulen para que lo lean mis clientes. ¿Y por qué? ¿Por qué no quito del escenario la intermediación de los medios de comunicación y como empresa genero contenido que directamente puedan consumir mis clientes? Esto no funcionaba hasta que llegó Internet y hasta que las empresas empezaron a pensar que sus clientes no eran clientes, son audiencias. Que al igual que los medios de comunicación tienen una audiencia, las empresas tienen la suya propia. Y que si son capaces de acertar con aquellos contenidos que a sus clientes les interesan, tendrán la posibilidad de relacionarse con ellos, igual que los medios de comunicación se relacionan con sus lectores o sus visitantes. Eso que veis ahí es un ejemplo muy local, esto es en el Box, que son unos señores que venden vino por internet, y que se han dado cuenta de que la gente que les compra confía mucho en su criterio. Si alguien que me compra confía mucho en mi criterio, ¿por qué tengo que intermediar la forma en la que me relaciono con él? ¿Por qué no puedo yo directamente recomendarle contenido, recomendarle experiencias, poner en común con él aquello que a los dos nos gusta? Normalmente como empresa, cuando hablamos en
hablamos de nuestro producto, que esto queda siempre regular, porque parece publicidad. Hablamos de los alrededores de nuestro producto. Si vendo vino, tendrá sentido hablar de bodegas. Y finalmente hablo de lo que a ti y a mí, a ti como cliente y a mí como empresa, a los dos nos gusta. Si tengo una bodega, tendrá sentido que de lo que hable sea, por ejemplo, de viajes o de gastronomía. Las empresas han aprendido cada vez más a hacer esto, a generar contenido que garantice la buena relación con sus clientes para que sea una audiencia. Al final nosotros compramos cosas 4 o 5 veces al año y no podemos estar masacrando como marca a la gente todo el rato con publicidad porque nos convertiríamos en alguien aburrido. En cambio, si tenemos una continuidad en el contenido, haremos que cuando alguien quiera comprar algo que se parece a nosotros, le recuerde o se acuerde de que nosotros le damos contenido de calidad. Y esto está haciendo que las marcas de comunicación ya no tengan departamentos. Las marcas normales ya no tengan departamentos de comunicación, sino que tengan departamentos de contenido. Que ya no trabajen para hacer notas de prensa para periodistas, sino que trabajen para hacer contenidos iguales que los medios de comunicación o mejores, directamente para la audiencia. Yo no sé si conocéis esta marca, esto es Under Armour. Under Armour, de todas las marcas de deporte americanas, es la pequeña. En un escenario donde Adidas y Nike son colosales, Under Armour es muy pequeña. Y en una marca donde Adidas y Nike han construido durante los últimos 20 años su discurso alrededor de la victoria, Under Armour ha decidido hacerse un hueco en el esfuerzo, en la derrota, en el sufrimiento, en todo aquello que no vemos de los campeones que nos gustan. Y ficharon a Michael Phelps. Michael Phelps le ficharon cuando no estaba tan claro que fuese a arrasar en los Juegos Olímpicos. Le ficharon después de que le detuviesen por consumo de drogas y por conducir borracho. Si tú a una marca le dices, a una marca de deportes le dices que contrata a un deportista al que han pillado por drogas y alcohol, te va a decir que no, que choca por completo con sus valores. Under Armour confía tanto en su propia marca que dijo que sí, que se podía permitir contratarle y construir un relato desde ahí. Esta fue la campaña que sacaban unos meses antes de los Juegos Olímpicos, en la cual lo único que se veía era Michael Phelps sufrir. Se veía a Michael Phelps sin afeitar, entrenando de noche, durante un masaje, mirando la piscina con odio. Probablemente lo más reseñable es que como producto de medios es perfecto. Es un corto de 2 minutos y medio que podría haber filmado la ESPN en deportes, que jamás, con una calidad que jamás ha hecho el Marca o el AS en este país, y en ningún momento se te vende nada. Es más, en todo el metraje de la peliculita, que son 2 minutos y medio, se ven 2 logos de la marca. Esto no es la comunicación como siempre la habíamos visto hace 10, 20 o 30 años, donde tú empezabas la comunicación desde el logo. No, empezamos la comunicación desde la experiencia. Esto no se ha emitido en televisión, no está pensado para ser emitido en televisión. Está pensado para estar en YouTube y que la gente lo comparta en Facebook y Twitter. Y lo que intenta es, desde el contenido y a través de las redes sociales, generar una vinculación afectiva entre la marca y su audiencia. Y probablemente a través del deporte ha sido la marca que mejor lo ha conseguido este año. Es tramposo, pero también tiene que ver con una reflexión, que es que hay un montón de esferas interesantes para la audiencia a las que los medios de comunicación no llegan. No llegan porque ya no tienen recursos, no llegan porque no les interesa, no llegan porque su libro de estilo no se lo permite, y ese hueco es el que las marcas están aprovechando para, con las reglas del periodismo, generar contenido que no responde a una cabecera editorial, sino que responde al interés de una marca. Yo no sé si alguno conocéis a Conor McGregor. Conor McGregor es ahora mismo el deportista con más hype de Estados Unidos. Conor McGregor practica un deporte, no sé, artes marciales mixtas, MMA. Se sacude lo más grande, lo único que no puede hacer es morderse. Todo lo demás está permitido. Los espectáculos de los combates de MMA son bastante salvajes. Son lo suficientemente salvajes como para que, por ejemplo, El País no pueda hablar de él. El libro de estilo del País no lo permite. El libro de estilo del País no permite hablar de este señor, que es probablemente la estrella planetaria del deporte más importante del año. Eso deja un hueco, que es el hueco que sus patrocinadores, especialmente Reebok, ha decidido ocupar, generando contenido alrededor de Conor McGregor para vender sus productos sin necesidad de hacer campañas de publicidad.
haciendo exclusivamente campañas de contenido. ¿Funciona o no funciona? No sé, hay números. El pay-per-view de la final de la Champions vale de media 9-10 euros. El pay-per-view del último combate de Conor McGregor vale 50. La mayor bolsa de un espectáculo de este tipo pagada en la historia fue el último combate de este señor con una bolsa de 150 millones de dólares. Hay un montón de medios de comunicación en Europa que jamás han hablado de este señor y en cambio su audiencia sí consume contenidos alrededor de MMA. Ese gap, esa distancia que no están llenando los medios de comunicación, lo está llenando el periodismo hecho por marcas. Y no pasa solamente con Conor McGregor y el MMA, pasa con otro montón de disciplinas deportivas, artísticas, pero ojo, cuidado, también políticas, donde el espacio que no están llenando los medios de comunicación, generando contenido de calidad, lo están llenando las propias marcas, generando contenidos que se mueven exactamente en los mismos estándares que los de los medios de comunicación. Probablemente esto es un caso muy extremo y hay un modelo entre medios que es trabajar en los medios desde el periodismo de marca. A mí me gusta mucho este ejemplo es del año pasado. Buscaoslo, está en Vice y es un especial de 8 o 9 capítulos de 10, 11 minutos explicando qué es Baja California. Es un viaje por todo Baja California, por las tribus de motoristas que viven al margen del estado de California de playa en playa, por la gente que lo único que se dedica es a hacer surf, por las zonas de miseria que todavía quedan en una parte tan importante de Estados Unidos y tan cerca de San Francisco y de Los Ángeles. Es una película entera, hecha exactamente con las mismas reglas de un documental que podría emitir un medio de comunicación convencional. Está hecho en Vice, que es probablemente una de las empresas periodísticas que hace cosas más interesantes ahora mismo, pero está pagado por Harley Davidson. Todo esto es un ejercicio de branded content de Harley, donde en ningún momento se te vende una Harley, donde en ningún momento aparece un portavoz de Harley hablando o se está hablando de ningún modelo nuevo de Harley Davidson. Lo que quiere Harley es llegar a la audiencia que tiene Vice, que no la tiene en el resto de medios de comunicación, para colocarse en la cabeza de gente que dentro de 10 años se comprará una moto. Y tan siquiera es un ejercicio de corto plazo. Lo que necesita Harley es encontrar los vehículos de comunicación periodística que le generen afinidad con la gente que cuando quiera comprarse una moto recuerde que quien le enseñó cómo era Baja California fue un documental hecho por ellos. Es verdad que los medios de comunicación están en una situación complicada. Es verdad que es un modelo de negocio no está creciendo a la velocidad a la que crece su audiencia. Pero también es verdad que los medios de comunicación nunca han tenido tantas oportunidades de empezar a hacer las cosas mucho mejor de las que las hacen. Esa frase que veis ahí es de una de las responsables de BuzzFeed. Cuando nosotros desde el otro lado, desde el lado de las agencias, le pedimos a los medios de comunicación trabajo en común, cada vez nos referimos menos a aparecer en su medio. Cada vez nos referimos más a trabajar junto con la marca que ellos tienen. Y esa marca se construye siempre más fuera de la cabecera que dentro. Lo que está intentando BuzzFeed es probablemente uno de los ejercicios más interesantes de analítica de los últimos años, que es cuánta gente consume BuzzFeed, esté en BuzzFeed o no. Cuánta gente ve mis vídeos en Facebook, comparte mis contenidos en Twitter, recomienda mis vídeos en YouTube, expande lo que hago en Snapchat o recomienda los contenidos que subimos en Instagram. Y la forma en la que BuzzFeed está llegando al mercado ahora, que es la ventaja que va a sacar un montón de medios de comunicación durante como mínimo un par de temporadas, es si usted como marca quiere trabajar con la audiencia de BuzzFeed, yo voy a conseguir llegar a la audiencia de BuzzFeed independientemente de que sea en la página de BuzzFeed o no. ¿Qué tiene esto de interesante? Que nos vamos a quitar un montón de tensión en la industria de los medios de comunicación. Que la tensión por mirar los rankings, el tráfico, no va a tener sentido. Que vamos a tener que empezar a pensar en aglutinar audiencia y no en conseguir tráfico. Y este ejercicio relajará las redacciones, porque ya no se tratará de sumar clics en una portada, sino sumar audiencia debajo de una cabecera periodística.
a lo largo de los próximos años vais a ver pasar por aquí a un montón de expertos en medios de comunicación. Si os siguen hablando de usuarios únicos, si os siguen hablando de tráfico, son gente que probablemente se queda más. Quien venga aquí hablando de construcción de audiencia, quien venga aquí hablando de aglutinar el tráfico en todas las plataformas en las que se produce, ese señor estará tomando decisiones correctas para su medio. Si solamente seguimos pensando en tráfico, usuarios únicos, páginas servidas, CPMs, probablemente seguiremos creciendo en los medios de comunicación, pero el negocio de esos medios irá cada vez más para abajo. Por acabar, estoy convencido de que veis un montón de series. Si no habéis visto The Wire, dadle una oportunidad. The Wire es una serie sobre Baltimore. La escribe un tío que se llama David Simon. David Simon era redactor jefe de local en el Baltimore Sun. Y las cosas no estaban bien en el Baltimore Sun y se fue a hacer televisión. Y se dio cuenta de que lo mismo que él contaba en el periódico y le pagaban X, si lo convertía en una serie de televisión lo veía más gente y le pagaban mucho más. Y hizo The Wire. The Wire es una serie muy larga, muy amarga, va sobre el mercado de la droga en una ciudad muy deprimente. Es la serie favorita de Barack Obama, que siempre es un motivo para verla. Y en la última temporada explica, ajusta cuentas con su propio sector. Explica la crisis de la prensa desde el Baltimore Sun, pero probablemente para todo el escenario de medios americanos. Y hay un momento en el cual el editor del Baltimore Sun, del periódico, dice la frase esa, lo de Internet es una fuente gratuita de noticias. Internet es una fuente gratuita de noticias, él lo expresa como un lamento, lo expresa como una queja, lo expresa como la causa de tener que despedir a un montón de gente en su periódico. Probablemente esta frase deprimente de Internet, para los medios en los cuales la volatilidad del contenido ha hundido el sector, está acabándose. Yo tengo la sensación de que a los medios a los cuales vosotros vais a llegar van a construir sus niveles de ingreso en tres fórmulas distintas de negocio. Una que va a tener que ver con la publicidad, pero que cada vez va a tener menos que ver con la publicidad en banners y más que ver con la publicidad en contenido y la publicidad en redes sociales de los medios. Otra parte fundamental va a tener que ver con las suscripciones y el pago. Cada vez más gente querrá una experiencia distinta a la gratuita y pagará por contenido, igual que ahora vamos a pagar por Spotify o que vamos a pagar por Netflix. En algún momento tendremos una plataforma consistente para pagar por contenidos periodísticos. Y la tercera fuerte de financiación de los medios, sin lugar a dudas, van a acabar siendo los eventos. Los eventos son los que ponen en valor la marca. El 30 y pico % de los ingresos de New York Times provienen de eventos que hace bajo su marca. Aquí tenéis un ejemplo muy bueno. Probablemente uno de los periódicos que mejor política de eventos está llevando en España sea Grupo Correo. Es verdad que Internet es una fuente gratuita de noticias y que eso parecía malo para los medios, pero probablemente vosotros